¿Cuántas veces no nos encontramos en algún problema, en alguna situación complicada, difícil, de la cual tal vez habíamos pensado, si oro al Señor, el Señor seguramente me va a librar? ¿Cuántas veces no te ha tocado ver personas creyentes, personas que profesan su fe en Dios, orar y pedir con verdadera fe que Dios les libre de alguna dificultad, de algún problema? Y muchas veces eso no ocurre. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando ese tipo de situaciones nos llegan a suceder a nosotros? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos suceder eso en otras personas? Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y me da muchísimo gusto que una vez más, una semana más, estemos juntos en un grupo de conexión. Bienvenido en esta semana. Esta semana vamos a estar viendo Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 nos narra una historia muy interesante. Fíjate lo que dice el versículo número 3. Juan capítulo 11, versículo 3 en adelante. Tú puedes leer todo el capítulo completo, ya sea ahí en este tiempo juntos o en tu casa, para que puedas tener un mayor contexto de lo que está pasando aquí. Versículo 3 dice lo siguiente. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Sí? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Aquí hay varias cosas interesantes que nosotros tenemos que notar a lo largo de la historia. Jesús está haciendo una afirmación, Él está haciendo una aclaración importante. Él dice: esta enfermedad no es para muerte. Pero inmediatamente después dice el versículo número 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ahí es donde empieza nuestro primer conflicto. Cuando nosotros vemos a Jesús llegar a un cierto lugar y de pronto le llega la noticia: había 3 hermanos en una región, en una ciudad, que eran amigos de Jesús. Tanto Marta como María, su hermana, y su hermano Lázaro, ellos 3 eran muy amigos de Jesús. Jesús disfrutaba pasar tiempo con ellos. Jesús disfrutaba tener una relación muy particular con ellos. Eran sus amigos personales, cercanos. Los demás lo sabían. Ellos lo sabían. Ellos sabían que Jesús era su amigo. Por esa razón, cuando estuvieron en un tiempo de dificultad, tiempo de una dificultad a riesgo de muerte, la enfermedad de Lázaro, dice, le mandaron a hablar a Jesús y le dijeron: aquel al que tú amas, tu amigo, sí, tu amigo del alma, está en este momento en un problema serio, tiene una enfermedad y está corriendo peligro su vida. Dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que Jesús dijo en ese momento, ¿verdad? Esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Y cuando nosotros escuchamos eso, podemos nosotros llenarnos de una emoción, ¿verdad? Dios mismo acaba de decir que aquel problema, que aquella enfermedad no era para muerte, sino para vida, para que la gloria de Dios fuera manifestada. Y cuando pensamos en eso, tú y yo podremos pensar, es lo más natural, Dios va a hacer algo al respecto, ¿verdad? No va a dejar morir a aquel hombre, y menos sabiendo que aquel hombre es su amigo, aquel hombre es su cercano. Pero entonces Jesús comienza a hacer algo que no va de acuerdo a nuestro pensamiento natural. Jesús se queda intencionalmente 2 días más en el lugar donde él estaba. 2 días más se queda en aquel lugar. Posiblemente sus discípulos estaban un poco confundidos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Jesús dijo que no era para muerte, ¿sí? Él dijo que era para la gloria de Dios, y Jesús nos pide quedarnos 2 días más. Y cuando nosotros vamos leyendo hacia adelante, los discípulos, ellos piensan que verdaderamente Lázaro está durmiendo, porque Jesús les dice a ellos que Lázaro duerme ya, les dice Jesús a sus discípulos. Y ellos piensan: qué bien, está dormido. Si está durmiendo, quiere decir que se va a recuperar, está recuperando energía. Pero Jesús tiene que decirlo con toda claridad: Lázaro ha muerto, ¿sí? Él les dice lo siguiente, y les dice: vamos a aquella ciudad.
Jesús espera hasta la muerte de Lázaro para ponerse en marcha e ir al llamado que le habían hecho las hermanas de Lázaro. Y para nosotros puede resultar un tanto difícil de entender, difícil de comprender. ¿Por qué? Porque nosotros esperaríamos, si Jesús era su amigo, que él hubiera salido corriendo en ese instante a hacer algo, a evitar que Lázaro muriera. Pero Jesús espera. Es de todos sabido el final de esta historia. Yo creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Cómo se desenvuelve la historia. Vemos a Jesús yendo a aquel lugar, vemos a Jesús yendo a donde estaban las hermanas de Lázaro, hablando con ellas, con un dolor profundo en el corazón de ellas por la muerte de su hermano. Acaba de morir su hermano y entonces ellas muestran este dolor por la partida de su hermano. Y más aún, Jesús también está conmovido. Juan 11:35 nos describe cómo Jesús se para enfrente de la tumba de Lázaro y este versículo tan corto expresa tanto. Dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Enfrente de la tumba de su amigo, Jesús lloró porque le conmovió hasta su corazón la condición en la cual estaba la familia y en la cual estaba Lázaro, ¿verdad? Estaba muerto. Pero Jesús sabía y él habla y en voz alta él dice, para que el nombre de Dios sea glorificado, es todo esto. Y él habla y le habla a aquel que había muerto y le dice, Lázaro, sal fuera. Pide que remuevan la piedra y dice, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro sale. Yo no sé si salió brincando o cómo salió, porque estaba envuelto en los envoltorios fúnebres de aquel tiempo. Y le pide a los que están ahí cerca, le dice, ayúdenle a quitar los vendajes de su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había resucitado. Sabes, muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y nosotros nos hemos acercado a Dios y decimos, bueno, ahora yo sé que Dios está conmigo, que Él me ama y es más, Él ha dicho que esto que estoy pasando no es para mi destrucción, esto que estoy pasando es para que Dios se glorifique, y pensamos, entonces Dios va a resolver ese problema de inmediato, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida cotidiana de pronto vemos situaciones a las que pareciera que Dios no contestó una oración o una petición nuestra? ¿Sabes? Dios tiene planes que van más allá de nuestro entendimiento muchas veces. Pero sin duda, algo que sí nos deja ver la Biblia es que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Hay situaciones como la situación que le pasaba a Lázaro. Era una situación de enfermedad personal. Oye, si la muerte de una persona no es algo personal, pues entonces, ¿qué lo es? Podemos pensar, ¿verdad? Por supuesto que estaba pasando una situación muy personal, pero sabes, Dios toma ocasión de esas situaciones personales y muchas veces lo usa para un bien más allá de nuestra propia persona. Jesús estaba enseñando una lección a sus discípulos, a creer en sus palabras y a confiar en lo que Él les había dicho. Jesús estaba enseñando y trayendo una lección para los que estaban alrededor de la tumba y ver cómo el Hijo de Dios tenía poder para levantar incluso a los mismos muertos. El Hijo de Dios tenía una lección para ti y para mí, de tal manera que el día de hoy seguimos hablando de lo que Él hizo en aquel lugar. El Señor tenía poder para sanar la enfermedad, pero Él había decidido hacer algo mucho más notorio para el crecimiento de las personas. Porque no importará lo que tú y yo pasemos en esta vida, podemos tener la confianza de que Dios está con nosotros, que Él nos ama y que Él guarda de nuestra vida. Y aún el día en que esta carne que tenemos por cuerpo vaya a la tumba, aún ese día estaremos en las manos de nuestro buen Dios, y el propósito y el plan de Él siempre será mejor que nuestros propósitos o que nuestros planes. Siempre lo que Él tiene preparado será mucho mejor. Ahora quiero invitarte a que ahí donde ustedes están en ese grupo puedan platicar respecto a esto que acabamos de leer. Si es necesario, pueden retomar la lectura y hablar acerca de lo que ahí ocurrió y de cómo eso sigue ocurriendo muchas veces en nuestro entorno. Y te dejo algunas preguntas. ¿Qué pasa en tu corazón cuando aquella oración que tú tenías la certeza de que iba a ser contestada, pareciera que no fue contestada? ¿Qué pasa en tu corazón cuando aquellas cosas que tú pensabas que Dios no iba a dejar morir, de pronto mueren? ¿Sí? ¿Pierdes la esperanza? ¿Crees que ya no tiene sentido las cosas? ¿Crees que tal vez Dios te ha fallado? ¿Sí?
¿Qué es lo que ocurre en nuestro corazón? ¿De qué manera podemos testificar a otros que a pesar de las situaciones, Dios siempre está presente? ¿Hay alguna situación en tu vida la cual está en peligro de muerte? Tal vez es una relación familiar, tal vez es una condición de salud, tal vez es un empleo. No lo sé, pueden ser diferentes cosas. ¿Hay ese tipo de situaciones en tu vida? ¿Tienes la confianza suficiente como para decir, Señor, yo sé que a pesar del resultado que humanamente pueda haber, yo sé que tú tienes el poder para obrar mucho más allá y que al final de todo tu nombre será glorificado? Pues les dejo este tema ahí en la mesa para que ustedes lo platiquen y puedan ser edificados con lo que Dios trae a través de su palabra y entre la plática entre ustedes. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye.